Hola, somos los docentes en formación de tercera a cuarta, Albarracín Ailem, Brugorelo Rocío, Pala Sofía y Rodríguez Estefanía. Estuvimos las cuatro siendo practicantes en la escuela número 57 Independencia y nos tocó a ambas parejas pedagógicas cuarto grado. Estuvimos en cuarto grado A y cuarto grado B. Como éramos docentes en formación, parejas pedagógicas paralelas, decidimos hacer este trabajo juntas. Bueno, para comenzar, desde el eje de análisis que elegimos del área de prácticas de lenguaje, de didácticas de prácticas de lenguaje, decidimos seleccionar como eje de análisis situaciones de lectura por medio del docente e intercambio posterior. Como dice el material de la lectura en alfabetización inicial de la Dirección General de Cultura y Educación, se propone desarrollar en el aula diferentes tipos de situaciones donde los niños tengan oportunidades para resolver problemas que les permitan avanzar como lectores, ¿no? Y que en algunas situaciones es el docente quien actúa como lector ante los niños, y luego abre un espacio de intercambio sobre lo leído, o bien son los niños quienes se enfrentan directamente con los textos para trabajar la lectura. En este caso, nosotros vamos a desarrollar la situación donde los niños escuchan la lectura del maestro y la maestra, que, bueno, es la experiencia que nosotras elegimos dentro del aula con cuarto A y cuarto B. En la apertura de un espacio de intercambio, por ejemplo, cuando el docente lee un cuento y abre un espacio de intercambio con sus alumnos, los niños tienen oportunidades de comentar con otros lo leído, o compartir el efecto que les causó o les produjo la obra, también confrontar interpretaciones, buscar o recurrir de nuevo a la lectura del texto o partes del cuento que den indicios y que prueben estas interpretaciones que hizo y que logró cada uno. También aprenden por medio de la voz del maestro a seguir la lectura durante un tiempo prolongado, o solicitar la relectura para prestar atención a un fragmento en particular. Esto es lo que decía anteriormente, de volver y recurrir de nuevo a la lectura del cuento. Leer una obra o abrir un espacio de intercambio con el grupo también posibilita el ingreso al mundo creado en los textos y el intercambio de impactos y reflexiones con otros. Entre las condiciones didácticas que favorecen el desarrollo de esta situación, se puede mencionar la generación de un clima propicio para la lectura que se va a realizar en voz alta, la disposición de los niños para la escucha, y la lectura del cuento completo sin saltear párrafos ni sustituir palabras. Como dije anteriormente, nuestra experiencia elegida dentro del aula es justamente la lectura a través del docente, y luego realizamos una apertura de un espacio de intercambio, pero antes, previamente, también lo que propusimos fue un espacio para generar anticipaciones con lo que es la tapa y contratapa de los cuentos, para después, luego de la lectura, bueno, ver cuáles eran correctas o cuáles no, o qué diferencias había. Bueno, como bien dice mi compañera Ailén, ¿sí? Algunas de las cosas que tuvimos en cuenta al momento de realizar la lectura con los estudiantes de cuarto A y cuarto B, ¿sí? Como sostenía Vygotsky, esto de que la lectura requiere de una mediación. Se requiere de un compañero como más experto, ¿sí? Que ayude al aprendiz a transitar desde su mirada y su conocimiento nuevos horizontes. En este caso, sí, de lecturas. Llegar a ser ese compañero más experto, ¿sí? Es el desafío del docente. Pensar en una didáctica para la formación de lectores que implica leer, ¿sí? Y que también recurrir a algunas estrategias de intervención pedagógica para seducir lectores capaces de reflexionar y de compartir, ¿sí? Sus experiencias de lectura con otros. Otra de las cosas que tuvimos en cuenta fue llegar a ser lector, tanto como aprender a hacerlo. Es un proceso complejo y es de un aprendizaje modelado cultural y afectivamente, ¿sí? En contacto con otras personas, con otros lectores, ¿sí? Que se necesita el acceso directo a los textos y que se adquiere por la imitación de pautas culturales.
significativamente que sean valoradas por el entorno, ¿sí? Más próximo. Y la lectura en voz alta sirve como ejemplo para evidenciar esto. Esa posibilidad de compartir lo que puede ofrecer un texto cuando es leído por una persona que lo hace con cariño, con disposición y con pasión. Fue importante para nosotras recordar que los maestros y la escuela son los eslabones públicos, primordiales y específicos donde es importante hacer hincapié en estas pautas y conductas sociales, y que a partir de eso se enseñan, entre otras cosas, a formar o no lectores. Se nos hizo imprescindible intervenir pedagógicamente para que los estudiantes lean, escuchen leer, nos vean como modelos lectores, llevando libros al aula, ¿sí? Hablando de ellos y compartiendo un buen momento de lectura sobre todo. Bueno, bien, como siguiendo el hilo de mi compañera Sofía, logramos establecer el momento de la lectura antes de comenzar con las tareas. Por eso también es importante la sistematización de crear un tiempo y un espacio amigable y cotidiano que se instale diariamente en el aula. Antes de presentarnos en el aula para leer, practicamos en voz alta los textos con los que vamos a trabajar, ya que todos los textos no son para leer en voz alta. Buscamos la entonación justa para enriquecer el texto con la expresión y la voz. Lo que es importante, construir nuestro propio relato, agregando los signos de exclamación o interrogación que aporten un significado al texto. También calculamos el tiempo de la lectura diaria, entre 5 y 10 minutos, para que no se pierda la atención ni tampoco llegar a forzar la voz. Acercamos la lectura en el momento adecuado. Esa fue nuestra estrategia invalorable de promoción lectora. Buscamos textos vinculados a cuestiones más bien literarias para que sean herramientas dentro del aula. Al finalizar, le dimos a los estudiantes una oportunidad de preguntar aquello que necesitaban comprender de todo lo que habíamos leído, sin caer en la tentación de enseñar el texto o dilatarlo. También evitamos pedir a los niños hacer manualidades y dibujos del cuento como modo de evaluar, porque no consideramos que así se pudiera evaluar la comprensión lectora, pero sí dimos ese tipo de actividades para cerrar la temática. Decidimos que era mejor conversar acerca de lo que habían leído, de lo que habíamos leído nosotras, si se percibía alguna especie de incomprensión. Intentamos estimular a los estudiantes a adoptar el papel de lector ante la clase, estableciendo pautas básicas de lectura para evitar burlas entre compañeros que se equivocaban, para permitir que todos ocupen el lugar de lector. Pensamos que en estos casos es importante la relectura por parte de, bueno, en este caso nosotras, porque siempre lea bien o mal el estudiante el texto leído para subsanar aquellas lecturas más flojas y evitando que en todos los casos denostar al estudiante. Porque también tuvimos en cuenta otros aspectos no menos importantes a la hora de llevar a cabo estas lecturas, como que al momento de leer en voz alta, el estudiante no debe ser examinado, porque evaluar un proceso de realimentación en una experiencia educativa no es examinar, e intentamos evitar el uso de fotocopias para la lectura. Y para hacer eso llevamos los libros previamente pedidos en la biblioteca municipal, para que nuestros estudiantes pudieran ver, tocar, sostener en las manos, ya que un libro es así una estrategia de animación lectora, porque trabajamos con Bernasconi y era esencial que pudieran ver las ilustraciones, que pudiéramos acercarlos bien a los libros, porque también les preparamos mini libros a color para que se pudieran llevar cada uno un ejemplar. Bueno, en cuanto a lo que es el apartado de TFO, Educar en la Diversidad, seleccionamos como eje para analizar educar en la diversidad, diversidad de los otros, nosotros. Y como dice Carlos Skliar, el otro es considerado como otredad o alteridad, que quiere decir sensaciones o relaciones de perturbación, ¿no? Esto de que nos producen ciertas incomodidades.
por ejemplo, nuestras maneras habituales de relacionarnos. Además, el otro es una construcción de subjetividades, que se considera el sujeto como normal y el cuerpo no normativo se lo va a constituir en oposición. Sofi, ¿seguís? Sí, me quedé pensando en lo que decía mi compañera. Cuando aparecen los otros, ¿sí?, en las instituciones escolares, debemos integrarlos, ¿sí?, asimilarlos, normalizarlos y unificarlos a nosotros, como bien dice José García Molina, lo voy a citar. Dice, me parece que la educación no es el lugar adecuado para estar siempre interrogándose sobre quién somos ni sobre nuestra identidad. La educación puede ser también un lugar para preguntarnos cómo comunicar, ¿sí?, o transmitir a cómo conversar con desconocidos. Esto quiere decir que de construir la propia hegemonía naturalizada, de una ficción que se establece a propósito del cuerpo normal, ¿sí?, del lenguaje normal, del comportamiento normal y sobre todo el aprendizaje normal. Bueno, como bien dice mi compañera Sofía, que hablamos de deconstruir la propia hegemonía, también la idea es provocar una nueva mirada del otro, ocasionando diálogos, tolerancia, respeto, aceptación y el reconocimiento. Nosotros cuando nos presentamos en el aula encontramos diversidad de estudiantes con sus respectivas condiciones y como docentes en formación debíamos atender a cada uno de ellos. Y citando al texto de Carlos, dice, la práctica habitual del mutuo desconocimiento de sí y del otro, del mutuo desconocimiento entre hombres y mujeres, del mutuo desconocimiento entre sordos y oyentes, entre capacitados y discapacitados, entre los de aquí y los de allá. Y sabiendo todo esto, ¿cómo nos inclinamos hacia esta problemática? Por el reconocimiento de los estudiantes con complejidades intelectuales y conductuales, estudiantes con diversos diagnósticos y no diagnosticados. Entonces, a partir de esto, nuestro modo de intervención fue trabajar con cada uno de esos niños en sus diferentes situaciones, por ejemplo, en la búsqueda de diferentes materiales que les llamen la atención, promoviendo que trabajen en equipos, que los estudiantes avanzados acompañen a estos niños, y además considerarlo como un nosotros dentro del aula, no dejando a nadie excluido. Entonces, brindamos herramientas que hicieron prevalecer la equidad y la empatía en nuestros grupos de estudiantes. De este modo, trabajamos diversamente con todos, sin dejar a nadie afuera. Bueno, y desde el análisis, el eje de análisis que elegimos de medios audiovisuales, TIC y educación, tuvimos en cuenta el de curación de materiales digitales, de criterios de búsqueda, selección y validación, que también vimos que se involucraban el eje de edición y presentación de medios audiovisuales. Y a partir de esto, de la contemplación de lo que es la curación como filtrado, sabemos que implica, ¿se pasó de la diapositiva? Ahí. Sabemos que implica la tarea de la identificación y selección de información dependiendo de su relación con un tema puntual y usos previamente determinados. En cuanto a la curación como agregación de contenidos, se centra en la tarea de la recopilación, sistematización, colección y preservación de información sobre un mismo tema, previamente también seleccionado. Y bueno, la curaduría como productor de saberes sostiene que las tareas involucradas en la curaduría, ¿sí?, reclaman otro tipo de trabajo que va más allá de lo que podemos describir como agregación de contenidos. Implica apostar a la tarea docente, ¿sí?, que se llevará a cabo. Tanto cuando miramos noticias, películas, canciones en nuestras casas, como cuando pensamos en recursos para el aula. Es muy importante que reflexionemos sobre lo que estamos viendo. Esto no implica poder determinar lo que es bueno y lo que es malo, lo que es bueno o malo ver, sino que ejercitar una lectura crítica para incluso saber qué nos gusta o qué no nos gusta. Y cuando seleccionamos estos materiales para el aula, esa lectura atenta debe reforzarse.
Lo importante entonces es reconocer lo que se está poniendo en juego y determinar si es coherente con el objetivo por el que estamos incluyendo a ese recurso en nuestra clase. Entonces, ¿de qué manera elegimos los materiales o recursos para nuestras aulas? Buscamos, seleccionamos, adaptamos y contextualizamos acorde a los estudiantes y nuestros propósitos. Uno de los ejemplos que estuvimos en nuestras experiencias fue un video explicativo sobre los aztecas, que, bueno, le faltaba, en el video no brindaba su ubicación geográfica, y lo que hicimos fue descargar una imagen, un PDF, y luego la tuvimos que adaptar al video en el minuto justo, y no perder el sentido, ¿no? Entonces esto lleva un tiempo, en cortar el video, colocar la imagen, agregándole un sonido, que quede acorde al video original, y también tenía que venir acompañado de una explicación que era de la expansión de los aztecas. Eso era un ejemplo de lo que fuimos trabajando. Sucedió algo parecido con la selección de la película El Camino hacia el Dorado. Para trabajar sobre los mayas e incas se utilizó como recurso esta película, pero solo se hizo hincapié con la información brindada sobre estas civilizaciones. Se dejó de lado la trama de la película en sí, y así fue como una película de más de 1 hora y media se transformó en un video informativo, entretenido y animado de menos de 20 minutos. Entonces la búsqueda, la selección de recursos y las estrategias que consideramos pertinentes para nuestro trabajo docente está relacionada a la utilización de las TIC y cómo podemos emplearlas en el aula con recursos muchas veces condicionados.